Bien, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, qué buenos tiempos nos regala el Señor, ¿no? En su presencia. Amén. Cantar que Él es digno, que Él es nuestro Dios. ¿Él es su Dios? Amén. Qué bueno es. Y es un compromiso, el cantarlo, pero el también vivirlo, ¿sí? Tú eres digno, tú eres mi Dios. Bueno, entonces cantemos con entendimiento cuando lo hagamos, hermanos, ¿ok? Bien, pues continuamos con la serie que estamos llevando los miércoles. ¿Cómo se llama? Vivamos piadosamente, ¿verdad? Yo ya lo tengo que aprender, ¿no? Porque llevamos 45 temas con así que ya casi un año, imagínense. Ya tiene que aprenderse el nombre. Y vamos a estar ahí estudiando el día de hoy, Primera de Corintios, capítulo 12. Veremos del 12 al 26. Si me acompaña para allá, por favor. Primera de Corintios 12, del 12 al 26. ¿Sí? ¿Está por ahí? Vamos a leer. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, hemos exaltado tu nombre, te hemos bendecido, Señor. Hemos reconocido quién eres tú. Tú eres el Señor, que tú eres digno, Señor, y que nosotros somos tus siervos, Señor. Y que queremos llevar tu gloria, que queremos proclamar tu mensaje de salvación, Señor. Es lo que hemos cantado, Dios. Y eso queremos hacer, Señor. Padre, y en esta tarde queremos ahora escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Es tu mensaje el que va a ser expuesto en esta tarde. Son tus palabras, Señor, y queremos prestar atención a lo que tú quieres hablarnos, Dios. Prepara el corazón de mis hermanos, Señor, sus oídos, que puedan poner atención, Señor, y escuchar tu voz, Señor. Y a mí dame la gracia para poder explicar el mensaje de esta tarde, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada veíamos la introducción a ese tema, ¿no? Empezamos con el pastor nos hablaba, empezamos con el versículo 1, ¿sí? Y el título del capítulo es Dones Espirituales, ¿sí? Y bien, ese tema de los dones espirituales creo que se ha dejado de lado, ¿no? Se ha descuidado, incluso hasta se ha olvidado, si así podemos decirlo, por diversas razones. Tal vez por el abuso que ha habido de esto, ¿sí? Me refiero a la comezón de oír que esto puede causar, ¿sí? Porque ¿cuántos no hemos dicho, no? Yo soy el primero de ellos, ¿no? ¿Cuál es mi don, Señor? ¿Sí? ¿Cuál es mi ministerio?
o ¿para qué soy bueno? ¿Sí? O ¿para qué me hiciste bueno, Señor? ¿Sí? Mejor pudiéramos habernos preguntado eso o decir eso. Y hasta cierto punto creo que hay sinceridad en el corazón al hacer esas preguntas al Señor. Pero al modo del ser humano, queremos distorsionar todo lo que Dios da por gracia. ¿Sí? Y es un momento decía que se ha descuidado, ¿no? Que se ha olvidado. Y más adelante comentaremos algo de eso. Por eso Pablo dice en el versículo 1, no quiero que ignoren esto, ¿sí? De los dones espirituales. Y hoy en día es igual. No ignoremos esto, ¿sí? El Señor sigue obrando, Él sigue actuando. Y ahora sí que están a disposición de nosotros, pero se nos olvida o andamos en otras cosas enfocados. Pero el Señor sigue obrando, hermanos. El Señor sigue teniendo el mismo poder. Así como sacó al pueblo de Egipto, que abrió el mar, es el mismo Dios el día de hoy, ¿sí? Entonces, los dones espirituales siguen vigentes el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando acerca de eso, ¿sí? Bueno, la verdad es que es algo indescriptible, creo yo, al estar meditando en esto, el recibir un don, el recibir un regalo de parte de Dios, una dádiva. Otra definición de esto es una facultad milagrosa, o sea, una capacidad dada por Dios mismo, obrando en un ser humano. O sea, vayamos aterrizando esto en el corazón, en la mente. Una capacidad dada por Dios mismo, o sea, imagínense, por una capacidad dada por Dios a un ser humano. Y eso solamente lo puede lograr el Señor, pero todo eso tiene un propósito, claro, ¿sí? ¿Y cuál es? Es el de edificar su iglesia, no para provecho propio. Somos bendecidos al tenerlos, claro, pero es para provecho de los creyentes, ¿sí? Es como llevar un fruto. ¿Quiénes se benefician del fruto que llevamos? Los demás, ¿verdad? Sí, lo hemos visto, o sea, una manzana no se come a sí misma, ¿sí? Eso es para provecho de otros. Entonces, los demás, los de nuestro alrededor, y repito, somos bendecidos al tenerlo, claro, pero quienes llevan el mayor beneficio son los que nos rodean. Entonces, vemos cómo estas cosas, vemos cómo las cosas con el Señor no tienen que ver con el ensimismamiento, ¿sí? No tienen que ver conmigo, ¿sí? No tienen que ver con el yo, con el se trata de mí, se trata de que yo y luego otra vez yo. No, se trata de dar a los demás, se trata de bendecir, se trata de edificar. Para eso están, ¿sí? Y lo decía el pastor la semana pasada, todos tenemos por lo menos uno, ¿sí? Por lo menos alguna capacidad, alguna habilidad dada por Dios. El asunto es qué estamos haciendo con ellas, ¿sí? ¿Qué cuenta rendiremos de eso? Y al final lo recordaremos esto. Bien, empezamos con el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esa explicación es sencilla, ¿no? Lo podemos entender fácilmente porque, pues, todos tenemos un cuerpo, ¿no? ¿Sí? Que está formado por muchos miembros. Y el conjunto de todos esos miembros, pues se llama cuerpo. De hecho, la definición de cuerpo es esta. Digo, a lo mejor suena que, pues ya me la sé, ¿no? Pero es bueno ir teniéndolo muy claro. La definición de cuerpo es esta: conjunto de las partes que forman un ser vivo, ¿sí? Conjunto de las partes que forman un ser vivo. Y mire, el cuerpo humano se divide en cuatro partes: la cabeza, el tronco, las extremidades superiores, que son los brazos, y las inferiores, que son las piernas, ¿sí? Déjeme darle otro dato. El cuerpo humano posee aproximadamente 50 billones de células, ¿sí? Que estas a su vez se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y estos en 8 aparatos o sistemas: el aparato locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor, ¿sí? Entonces todo eso se va formando y van formando los órganos, ¿sí? Además de eso, ¿sabía que nuestro cuerpo tiene aproximadamente 206 huesos? ¿Sí? Esto es a partir de que tenemos 25 años, porque desde que nacemos tenemos aproximadamente 300 huesos, pero conforme va pasando, se va desarrollando el ser humano, se van fusionando muchos huesos,
Y aproximadamente quedan 206 o 208. De hecho, sigue una discusión al respecto, ¿no? Si son 206 o 208, no importa. El asunto de esta clase express de anatomía, ¿sí?, es ver cómo el cuerpo humano se compone de muchos miembros, ¿sí? Ya lo acabamos de mencionar, de aproximadamente 50 billones de células que forman tejidos, ¿sí?, y se organizan en órganos, y esos en los aparatos que acabamos de mencionar, ¿sí? Qué asombroso y creativo Dios tenemos, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, fíjese que buscando información acerca de esto, encontré que en el 2013 sacaron un artículo que habían encontrado cinco partes del cuerpo que no habían descubierto hasta el 2013. O sea, imagínense, todavía siguen descubriendo cosas en el cuerpo del ser humano, ¿sí? Tantos años, millones, miles de años estudiando el cuerpo humano, y todavía en el 2013 sacaron que apenas se conocieron cinco partes nuevas del cuerpo humano. Bueno, no nuevas, pues ya estaban ahí, pero que apenas descubrieron, ¿sí? Y quién sabe qué otras más, hermanos, ¿sí? El Señor es tan maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿y usted cree, hermano, que le representa algún problema al Señor coordinar este cuerpo que es su iglesia? ¿Sí? Estamos viendo una comparativa, ¿no? El cuerpo humano con el cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, y fíjese cómo estudiosos de la palabra han dividido los dones del Espíritu Santo de la siguiente manera. Déjese lo explico, ¿sí? Generalmente los dones del Espíritu Santo se dividen, para los que anotan, ¿no? Lo voy a leer un poco despacio para que aquellos que anotan. Generalmente los dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos de 3, ¿sí? Los dones de revelación, es decir, los dones de palabra y los dones de poder. El primer grupo de esos tres son los dones de revelación, los cuales son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro discernimiento de espíritus. ¿Okay? A este grupo de dones se le han llamado los ojos de Dios, y esas partes que vamos a mencionar es en un sentido figurado, ¿sí? Es en un sentido figurado, como lo estamos diciendo. A este grupo de dones, repito, se le han llamado los ojos de Dios en la iglesia, ya que su operación sobrenatural le permite a la iglesia conocer eventos futuros o situaciones que están ocultas a los ojos del ser humano, ¿sí? Y mire, no estamos hablando de cosas místicas, ¿no? Ni de cosas, como lo comentaba hace un momento, pueden causar cierto morbo, el ser humano quiere distorsionarlo, ¿no? Pero la realidad es que el Señor habla, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, o discernimiento de espíritus, ¿sí? Entonces, como dijimos hace rato, es como ejemplificarlo, son como los llamados, se llaman los ojos de Dios, ¿sí? El segundo grupo de esos 3 son los dones de palabra, los cuales son don de profecía, diversidad de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:10. Que dice, a otro profecía, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas, ¿sí? A este grupo de dones se le han llamado la boca de Dios en la iglesia, ¿sí? Porque a través de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor emite su voz con un mensaje directo hacia sus santos con el fin de exhortar, consolar o edificar. ¿Vemos cómo es el propósito de esto? Es edificar, es exhortar, consolar. ¿A quién? A la iglesia. Y el tercer grupo de esos 3 son los dones de poder, los cuales son dones de sanidades, operaciones de milagros y don de fe. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12, del 9 al 10, que dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros. A este grupo de dones se le han llamado las manos de Dios en la iglesia, ya que a través de la acción sobrenatural del Espíritu Santo, se realizan señales y portentos dentro de su iglesia. Mira, hermano, al estar viendo esto, la verdad no sé usted, pero yo quedo sorprendido, y lo decíamos hace un momento al principio. ¿Cómo puede el poder de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, de este Dios sobrenatural, ¿sí?, su poder actuar a través de un ser humano lleno de errores, imperfecto, con tendencia al pecado? Claro, son para sus hijos, ¿sí? Son para ellos. Y estos dones, hermanos, como entendemos que no son para provecho de uno, ¿sí?, ni para hacer cosas indebidas, son para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo. Y mire, hay una pregunta que surge aquí. ¿De qué cosas, hermanos, de qué cosas nos estamos perdiendo como iglesia si estamos ignorando esto? ¿Qué cosas no han ocurrido por no tener en cuenta que el poder de nuestro gran Dios pueda actuar a través de nosotros? ¿Qué cosas no hemos visto? ¿Sí? Y repito, no es por un morbo, no es por, creo que sabemos cómo lo estamos diciendo, pero qué cosas, por falta de fe, por falta de creer, no hemos podido ver. Hemos visto obras del Señor, ¿no?, en nuestras vidas, hemos visto milagros, sanidades, pero ¿qué otras cosas hay ahí que por ignorar esto, ¿sí?, no hemos visto en nuestras vidas, no hemos visto en la iglesia, ¿sí? Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren esto. Entonces, repito, el poder de Dios está disponible, hermanos, para nosotros, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos ignorando? Y repito, esto, hermanos, es con un orden. Esto es dirigido por Dios. Y el propósito de todo esto, como ya lo dijimos, es para edificar la iglesia, para que el Señor sea exaltado. Y mire, y Él no respaldará algo que no lo exalte o lo honre, ¿sí? Él solamente va a respaldar cosas que lo exaltan o lo honran. Entonces, con esa confianza podemos que el Señor obre a través de nosotros, ¿sí? Y mire, volviendo al versículo 12, lo que Pablo quiere decir aquí es que Cristo, como cabeza de la iglesia, tiene un cuerpo compuesto de los miembros que tienen varios dones y funciones, como los diferentes miembros del cuerpo humano. Están todos virtualmente relacionados con la cabeza del cuerpo y entre sí. Esta idea se desarrolla de manera muy notable, como lo dije al principio, es fácil de entender porque pues todos tenemos un cuerpo. Vamos rápidamente, por favor, a Colosenses 1:18 para resaltar esta idea de la cabeza que es Cristo. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo, hermanos? Es Cristo. El Señor es el jefe, es Él quien manda, Él es nuestra cabeza. Y así como la parte principal del cuerpo humano es la cabeza, ¿sí?, así es con el Señor. Él es nuestra autoridad y nadie se puede gloriar de algo, pues todo es de Él. Todo le pertenece a Él, es el primero, es el lugar que ocupa en el cuerpo, la cabeza, la autoridad, repito. Volviendo a 1 Corintios 12, pero ahora vamos al versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu,
Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí, hermano, los creyentes en Corinto y en otras partes en el mundo antiguo provenían de diferentes regiones, de diferentes etnias, ¿sí? De diferentes niveles socioeconómicos. Pero en Cristo no hay distinciones étnicas, culturales o sociales. Hermanos, el Señor tiene una sola iglesia, un solo cuerpo, sus hijos, los que son de Él, los que han creído en Él. No importa, hermanos, nuestros orígenes, cuáles son nuestros orígenes, dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, qué nivel económico tenemos, qué posición social tenemos, qué nivel educativo llegamos a alcanzar. Todos tenemos el mismo valor para el Señor, ¿sí? Y si el Señor nos da el mismo valor a todos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos hacer distinción y división de personas? ¿Sí? Para el Señor, todos valemos lo mismo. O sea, ¿qué nos hace pensar que podemos hacer discriminación, ser parciales, tomar favoritismos por unos u otros? Eso, hermanos, solamente está en el corazón del hombre, no está en el corazón de Dios. Ahora, como ya se ha dicho, podremos tener afinidad con ciertas personas, sí. Con otros nos va a costar un poco más de trabajo. Sin embargo, esto no justifica que tengamos una actitud hostil hacia los demás. El hacer un lado a ciertos hermanos, eso es reprobable delante de Dios. Y mire, servimos y adoramos al mismo Dios, nos salvó el mismo Salvador y tenemos el mismo Espíritu. Y además, déjeme decirle algo, vayámonos acostumbrando los unos a los otros, porque en la eternidad vamos a pasar mucho tiempo juntos, ¿sí? Mucho tiempo vamos a pasar juntos. Entonces, vayámonos amándonos desde aquí, vayámonos soportándonos de aquí, ¿sí? Entonces, allá arriba vamos a tener mucho tiempo para pensar, para amarnos, ¿sí? Vamos al versículo 15 de 1 Corintios 12. Dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Sí, como es Pablo sarcástico, ¿no? O sea, pues, ¿por eso no vas a ser del cuerpo? 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo, hermanos, como vimos ahorita, lo comentaba ahorita el apóstol Pablo, el ojo es un órgano maravilloso y sumamente útil. La mismísima luz del cuerpo, según Lucas 11:34. Vamos para allá rápidamente. Lucas 11:34. Lucas capítulo 11, versículo 34. Dice, la lámpara del cuerpo ¿es quién? Es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Sí? Es un órgano maravilloso, es un órgano útil. ¿Sí? Y sin embargo, cuán feo sería si no hubiera nada más que un gran ojo redondo, ¿no? Que eso fuera el cuerpo de Cristo, no solamente un ojo. ¿Sí? O solamente una mano. O solamente un pie, ¿sí? ¿Cómo se vería eso? O solamente un tronco, o solamente un brazo. No puede ser así. Y eso se puede traducir, si solamente hubiera un solo miembro, se puede traducir, o sea, un gran yo. Es decir, no se quiera separar del cuerpo, hermano, porque eso es un cuerpo mutilado. Y el cuerpo de Cristo no es un cuerpo así, no es un cuerpo mutilado. Ahora, creo que son fáciles de comprender esos pasajes, ¿sí? Pablo nos está diciendo que
si en la posición del cuerpo que nos ha tocado estar, escuche bien, la menospreciamos, ¿sí? Con referencia a los dones del Espíritu, es que yo no quería sanar gente, ¿sí? Yo quería otro don, o yo quiero hablar diversas lenguas, o quiero interpretarlas, porque luego cuando las hablan no entiendo nada, ¿sí? O tal vez podemos pensar, ¿por qué no me diste aquello en lugar de esto, Señor? Y mira, tal vez no lo digamos así de claramente, pero con una actitud de menosprecio por las cosas que Dios nos da. Por eso lo estamos diciendo, ¿sí? Mire, hermano, probablemente a algunos nos toque ser la uña del pie meñique en el cuerpo, ¿sí? Probablemente, ¿sí? Citando a nuestro hermano Bogdan, ¿sí? Probablemente nos toque ser la uña del pie meñique, del dedo meñique del pie, ¿sí? Del dedo chiquito. Pero a ver, ¿quiénes se han golpeado ese dedo? O sea, ¿cómo duele, no? ¿Sí? O sea, duele, aunque es pequeño, ¿sí? Aunque es pequeño, ¿no? Cuando golpeamos es un dolor muy fuerte, que dejamos de sentir lo pequeño que es, ¿cierto? Es muy, muy pequeño, pero los que nos hemos golpeado el dedo meñique, el pie, duele muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal vez a algunos nos toque hacer eso. Pero bueno, veamos lo que dice el versículo 18 de ahí de 1 Corintios 12. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. La pregunta es, ¿quién ha colocado los miembros en el cuerpo? Dios, ¿sí? ¿Quién lo quiso así? Dios, ¿sí? Mis hermanos, no se imagina cuán importante y clave es esto de entender. Tenerlo bien claro. El que es Dios quien nos ha puesto donde estamos, ¿sí? Y aplica en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. En la familia en que nacimos, o quién escogió de nosotros en qué familia nacer. Nadie, ¿verdad? Dios lo determinó así. En la ciudad donde vivimos, ¿quién determinó que usted fuera mexicano? Pues Dios, ¿no? Él lo determinó, ¿sí? En el trabajo que estamos, en la iglesia donde nos reunimos, los dones que Él nos dio y por supuesto el propósito que Él tiene para nuestra vida. Si no tenemos claro esto, hermanos, puede haber amargura en nuestra vida, queja, una mala actitud a la hora de servir, de hacer las cosas que el Señor nos pide de una manera pesimista. Qué importante es tener esto bien en claro, hermanos. Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso, ¿sí? Es Él quien lo estableció así. Y tenemos que entenderlo. Ahora, Dios siempre nos querrá llevar a otros niveles, a más profundidad, ¿sí? A más profundidad en el conocimiento de Él. Pero hermanos, tiene que haber en nosotros un compromiso con Dios en donde estamos ahorita, ¿sí? ¿Queremos más? ¿Queremos más del Señor? Bueno, seamos fieles con lo que tenemos ahorita, donde Dios nos puso, nos ha plantado. Porque déjeme decirle algo, hermano, tal vez usted quiera hacer otra cosa por el Señor, pero mire, si primero no atiende lo que ya tiene, lo que Él ya le confió, escuche bien, no es cierto que si tiene lo que usted quiere, va a ser mejor. No es cierto. Si no somos fieles con lo que tenemos ahorita. Es decir, si usted y yo decimos, Señor, si yo fuera el líder de alabanza, híjole, la presencia se sentiría gloriosa cada reunión, ¿sí? Señor, si yo predicara ahí al frente, la iglesia se iba a llenar, ¿sí? Señor, si yo tuviera esto, si yo fuera esto, ¿sí? Y así varios ejemplos que muy probablemente estén viniendo a su cabeza, ¿sí? Pero si usted y yo no estamos siendo fieles en lo que el día de hoy tenemos, o peor aún, hermano,
O peor aún, probablemente ni siquiera esté sirviendo activamente al Señor. Todavía está peor eso. ¿Sí? No vendrán las otras cosas que usted y yo deseamos. ¿Sí? El Señor no nos va a confiar otras cosas si primeramente no atendemos fielmente lo que tenemos ahorita. ¿Sí? Además, recordemos que la obra es de Él, ¿sí? No es nuestra, no es del pastor, no es de los líderes, es la obra del Señor. Y Él va a acomodar las piezas, Él va a acomodar las partes, los miembros que somos usted y yo. ¿Sí? Porque, ¿qué dice el versículo 18? Como Él quiso. ¿Sí? Él lo quiso así, Él lo determinó así. Y mire, y si a usted no le gusta que sea el dedo meñique del pie, vaya y quéjese con el fabricante, ¿sí? Que es el Señor mismo. ¿Sí? Externo su queja con el fabricante y a ver qué le responde. ¿Sí? Vamos al versículo 21. Se quedaron muy serios con eso, hermanos, pero ojalá el Señor les esté hablando. Versículo 21 de 1 Corintios 12 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y hermanos, qué absurdo sería que nuestras partes del cuerpo no se quisieran juntar la una con la otra, ¿no? ¿Sí? Es como si nos pudiéramos tomar las manos porque se cae mal la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? Que las quieres juntar y no, esta para allá, no, esta para acá. Qué absurdo sería, ¿no? O sea, no, eso... habría que hay algo mal en el cuerpo, ¿sí? Suena muy absurdo. Entonces, imagínense, hermanos, cómo toma el Señor si entre nosotros hay pleitos, hay disensiones, ¿sí? Qué absurdo es para Él, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo no va a haber, cómo no vamos a poder entrelazar las manos, ¿sí? ¿Cómo cree que toma el Señor esto? Y por supuesto que habrá diferencias, ¿no? Por supuesto que hay roces y es entendible, es normal, pero de eso a estar enemistados, de no hablarnos, de ignorarnos, repito, ¿cómo cree que lo toma el Señor? ¿Sí? Un cuerpo no puede funcionar correctamente si entre sus miembros no hay una correcta coordinación, ¿sí? O que los pies quieran agarrar por un lado y el tronco para otro, ¿sí? No, algo está mal. Entonces, por eso, hermanos, necesitamos lo que veíamos en el retiro, que haya coinonía entre nosotros, armonía, coordinación, comunión. Y Pablo se refiere a la unidad del cuerpo no para mantener oprimido a un grupo, ¿sí? Sino para decirle a los cristianos de todo Corinto que se respetaran y apreciaran unos a otros. Así como un ojo o un pie solitario es inútil, ¿sí? Así es cualquier miembro de la iglesia separado de otros cristianos. ¿Sí? Sí, imagínese, bueno, cuando hablaba de esto, ¿no? De un ojo o un pie, me acordé de la mano, ¿no? Que salía en los Locos Adams, ¿no? Que estaba una manita ahí caminando, ¿sí? Y cómo se expresaba, si la mano no más hacía así, señas, y no hablaba, ¿sí? Pero algo, pues no es muy útil, ¿no? Entonces, si usted y yo estamos separados del cuerpo, otros creyentes, pues no serviremos de mucho, hermanos. Hermanos, ni el llanero solitario andaba tan solitario, ¿sí? Tenía un ayudante y a su caballo. Entonces, ni el llanero solitario andaba tan solitario. Entonces, nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Vamos al versículo 22 de 1 Corintios 12. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Déjenle leer los mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuche bien. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas,
son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Ahora, solo para ilustrarlo, déjele doy otra clase express de anatomía, ¿sí? De dos órganos muy pequeños que están en nuestros cuerpos, pero que si estos dos se llegan a dañar, pueden traer consecuencias irreparables, ¿sí? Uno de ellos es el iris, ¿sí? Que está acá en el ojo, ¿sí? El iris es la parte coloreada del ojo. Se encuentra entre la córnea y el cristalino. La abertura redonda y central del iris se denomina pupila, que son músculos muy pequeños dentro del iris que hacen que la pupila se haga más pequeña o más grande para controlar la cantidad de la luz que entra al ojo. Ahora, ¿qué pasa si se daña el iris del ojo? El problema es que un mal funcionamiento del iris puede provocar un enfoque deficiente de los objetos de la retina, al no poderse regular de manera óptima la cantidad de luz que entra en el interior del ojo, ¿sí? Otro de ellos es el tímpano, que es una membrana delgada de piel estirada como si fuera un tambor, que vibra cuando es golpeada por el sonido. Estas vibraciones se mueven los pequeños huesos ubicados en el oído medio y estos envían vibraciones al oído interno. ¿Qué pasa si se rompe el tímpano? Una ruptura del tímpano es un agujero o un desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio. Una ruptura del tímpano, escuche bien, puede provocar pérdida auditiva. También puede hacer que tu oído medio sea vulnerable a infecciones. Ambos órganos, hermanos, el tímpano y el iris, miden milímetros, o sea, nos pueden caber en la punta del dedo, el iris o el tímpano, ¿sí? Son muy pequeños, ¿verdad? O sea, aquí le puede caber a usted su iris o su tímpano. Pero si alguno de estos dos se lastima, puede tener consecuencias muy dolorosas o irreparables, ¿sí? Es muy pequeñitos. Pero si se llegan a lastimar, puede perder el oído, ¿sí? Puede perder la vista. Pablo está diciendo que esos miembros que son muy pequeños, hablando del cuerpo de Cristo, son importantes y muy necesarios. Así que no piense o crea, hermano, que tiene un servicio, un don, posición dentro del cuerpo, nada importante. Puede ser pequeño, pero si esa parte pequeña no funciona bien, no funciona bien en el cuerpo, puede traer consecuencias. A lo mejor es el iris usted, ¿no? ¿Sí? A lo mejor es el tímpano. Y si usted no funciona bien, ¿sí? Puede traer consecuencias terribles. Vamos al versículo 24. Dice, porque en los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. Aquí la idea que quiere dar a entender Pablo es que, como ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado anteriormente, los gnósticos decían que la materia, o sea el cuerpo, era malo, ¿sí? Y entonces podías hacer lo que quisieras con él. Porque porque lo que se iba al cielo era el alma, ¿no? Y con esa no estabas cometiendo ninguna falta. Era con el cuerpo que se iba a quedar aquí en la tierra cuando uno moría. Pero Pablo dice que Dios ordenó el cuerpo, ¿sí? Para que no haya desaveniencia, es decir, que todos los miembros del cuerpo estén dispuestos a servir al Señor. Como lo dice en Romanos, no, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que se trate con honra. Y si una parte del cuerpo no está siendo utilizada de esa manera, honrando al Señor, nos preocupemos por ellos, ¿sí? Para eso el Señor ordenó el cuerpo, ¿sí? Y si una parte del cuerpo no está siendo utilizada para lo que es, bueno, nos dice que nos preocupemos por ellos. Versículo 26 dice, de manera que si alguno padece, todos los miembros
se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa última parte es muy fácil de entender también porque creo que cada uno lo hemos visto, lo hemos vivido en lo natural, ¿sí? Cuando uno se corta, por más pequeña que sea la cortada, ¿no? ¿Cuáles son las cortadas que más duelen? Las más chiquitas, ¿no? Esas son las que más duelen, ¿sí? Podemos tener el brazo arrancado, no duele tanto, ¿no? Pero una cortadita, un ñero, ¿no? Una uña enterrada, esas, ¿cómo duelen? ¿Sí? Entonces, cuando uno se corta, por más pequeña que sea la cortada, lo siente en sus terminales nerviosas. ¿Sí? En lo personal, cuando me he cortado un dedo, ¿no? Podando el patio, echando un colado, alguna reparación mayor en la casa, soldar. ¿Por qué se ríe, hermano? Es cierto, nomás cuando me toco mucho tiempo el bajo, se me un callo aquí nada más. Es todo lo que se me hace. Ya era para que se despertara, hermano, Bueno, pues cuando uno se corta, no sé usted, pero siento como unas punzaciones en el dedo, ¿no? No sé si lo he sentido. Unas punzaciones, ¿sí? Bueno, son las terminales nerviosas que están mandando una alerta al cuerpo de que hay un daño, ¿sí? Hay un daño ahí. Aunque sea muy pequeña la cortada, ¿no? Lo acabamos de decir. Sí, pero es que hay algo que está pasando, ¿sí? O cuando tenemos un dolor de cabeza, ¿sí? No queremos hacer nada, el cuerpo no responde igual, o lo que le haya pasado físicamente, ¿cómo todo el cuerpo reacciona? Pues así es con el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿sí? Si un hermano le está pasando mal, los demás debemos de estar con él, ¿sí? Si un hermano tiene dolor, es importante ser empáticos y sí, dolernos junto con nuestros hermanos, pero también fortalecerlo. Y eso, hermanos, lo he experimentado personalmente, ¿sí? Situaciones difíciles que hemos vivido últimamente, ¿no? Ustedes, mis hermanos, se han preocupado por nosotros, sí, y eso lo agradecemos, ¿sí? De eso se trata. Si nos dolemos, estar juntos, dolernos unos con otros. Y eso, hermanos, hace más sobrellevadero el dolor, hace más ligera la carga, ¿sí? Yo lo he vivido en lo personal, mi esposa también, creo que ustedes también, ¿sí? Por eso es clave lo que dice la palabra, lo que dice aquí. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿sí? Qué importante es el cuerpo, qué importante es tener esto claro. Pero ahora dice, pero si recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿sí? Cuando hay noticias que dan alegría, ¿no? Alguna sanidad, que se espera un bebé, o alguna otra noticia, ¿sí? Nos alegramos juntos. De eso también se trata. Si uno de nosotros pasa por malos ratos, repito, todos tenemos que ayudar. Y si alguien recibe una buena noticia, todos debemos alegrarnos. No debe, hermanos, existir entre nosotros envidia, celos. No debe de haber eso. Sino la alegría de que un hermano está siendo bendecido de una u otra forma, eso también no debe de nosotros, ¿sí? Entonces, vemos cómo el cuerpo, que se forma de muchas partes, de muchos miembros, todo está conectado entre sí. ¿Sí? ¿Me ayuda, César, por favor? Entonces, ¿qué somos, hermanos? ¿Somos un cuerpo o somos llaneros solitarios? Que ya dijimos que no era ni tan solitario el llanero. ¿Sí? Hermanos, el Señor trabaja con un cuerpo, ¿sí? No trabaja con una sola mano, no trabaja con un pie, o no trabaja con solamente un ojo. Trabaja con todo, ¿sí? Con todo en conjunto. Y la invitación es, hermanos, a que trabajemos juntos, porque la obra es de Él, se trata de Él. Repito, no es del pastor, no es de los líderes, ¿sí? Es la obra del Señor, es su cuerpo, es su iglesia. Así que pongámonos a trabajar como cuerpo, a avanzar como cuerpo. Y recuerde, ese mensaje
No es un mensaje de los que nos paramos al frente a exponer la palabra de Dios. Es un mensaje del mismo Dios para usted. Si el Señor lo puso como pie, si el Señor lo puso como mano, como ojo, como el dedo meñique del pie, no importa. Póngase a trabajar, ¿sí? Porque el Señor demandará cuentas de esto. Y la pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a entregar al Señor? ¿Que porque no era ojo no puedo servir? ¿O porque era mano y yo no quería ser mano? ¿Sí? ¿O porque no tengo esto, porque no tengo aquello, o porque estas condiciones no se me dan? Hermanos, todos tenemos adversidades, todos tenemos situaciones, problemas, todos tenemos compromisos. Pero ¿qué parte del cuerpo soy? Repito, no importa, ya acabamos de ejemplificar el iris y el tímpano. Por más pequeño que sea, cuán importante es. Y si eso se lastima o se daña, tiene consecuencias terribles. No hay servicio pequeño, hermanos. Si usted no está sirviendo al Señor, si usted no está activamente sirviendo al Señor, hermanos, hablando de esta congregación, específicamente de aquí, somos un cuerpo mutilado, porque nos falta usted. Repito, no es la obra del pastor, no es la obra de los pastores Borboa, es la obra del Señor. ¿Sí? El domingo antepasado decía el pastor, pongámonos las pilas. Ya hemos pasado mucho tiempo, no es una iglesia nueva. ¿Qué parte del cuerpo es usted, hermano? ¿Qué parte del cuerpo es que a lo mejor no hemos podido avanzar y crecer? Porque a lo mejor usted es un pie y usted como pie no es activo y no puede caminar la iglesia. O tal vez es mano y queremos hacer más cosas por el Señor, que realmente las queremos hacer, pero como no hay manos, pues no podemos hacerlas. ¿Qué parte del cuerpo es usted, hermanos, que la iglesia no ha podido avanzar aún más? La obra sigue, es del Señor. Pero ¿qué otras cosas qué cosas no hemos podido hacer? Porque no nos activamos en el servicio al Señor. ¿Qué cuentas le vamos a entregar? Pongámonos alerta en esto, hermanos. Es importante el servicio al Señor y a los suyos. ¿Sí? Póngase de pie, vamos a orar. Por favor. Si le habló algo el Señor en esta noche, pues eso que le habló, póngalo delante de Él. ¿Sí? Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, como acabamos de ver, tu cuerpo, Señor, se conforma de muchos miembros. Y aquí estamos, Señor, como miembros de ese cuerpo. Señor, algunos tal vez nos ha tocado ser pie, mano, ojo. No lo sé, Señor, solamente tú lo sabes. Y hay cosas, Señor, que tú quieres darnos como iglesia, cosas que quieres que avancemos aún más. Pero, Señor, si no está activo el pie, si no está activa la mano, si el ojo está cerrado, si el oído está tapado, ¿cómo podemos, Señor, avanzar? Señor, queremos darte respuestas, Señor. Queremos activarnos, Señor. Dios, y queremos ir a más, Señor. Los que ya están activos, queremos ir a más, Señor. Un mayor conocimiento, un mayor entendimiento tuyo. Y aquellos que todavía no están activos, Señor, oramos para que sacuda su corazón, Señor. Y que entiendan, Señor, que son parte del cuerpo, que hay más cosas por hacer para ti, Señor, pero si solamente se recarga el peso en una sola parte del cuerpo, se lastima, Señor. Padre, oramos, Señor, para que se levanten más servidores fieles, Señor, en tu iglesia, Dios, porque es tu obra, Señor. No es la obra de ningún ser humano, es tu obra, Señor.
queremos activarnos, Dios. De verdad, ayúdanos. Que dejemos a un lado las excusas. Que podamos activarnos, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Pues quedamos despedidos. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, a las 6 de la mañana. Y el domingo a las 11. Sí. Dios les bendiga. Gracias.